Señoras y señores, bienvenidos a la Feria del Libro, al stand de Leamos. Con ustedes, Cristina Pérez. Ahora les voy a contar todo, pero antes de contar todo, quiero que ella empiece leyendo una partecita de su libro, para que ustedes entren en clima y después empezamos. Ah, tremendo. Empezamos con el agua. teatro de lleno. Al agua. Tremendo. Quiero saludar también a la gente que nos está viendo a través de YouTube y agradecerle a Patricia, a quien admiro mucho como gran periodista experta en literatura, tener el honor de que ella me entreviste y me ayude a presentarles esta historia. Y voy a empezar con el fragmento de una carta de una mujer enamorada, a quien alguien le ha tocado el corazón de tal manera que siente que por fin es reconocida y amada por ser quien es. Y creo que eso sintetiza mucho de lo que nos pasa cuando nos sentimos amados. Ella no sabe quién le ha escrito las cartas que recibe, pero sabe que la tocan en su corazón. No sé quién es usted, Señor. No sé quién soy yo. O tal vez lo había olvidado. Quizás nos convertimos en lo que tememos ser en las miradas de otros. Vivimos para no vernos hasta que dejamos de ser nosotros. Y un día ya no estamos ni en los espejos. Porque no importa quiénes somos o quiénes podemos ser. Y usted me ha encontrado, Señor, o me he encontrado en usted, y he sabido que estaba desesperada por volver a ese lugar que solo en mi música y en mis letras respira y sobrevive. Quizás nunca lo conozca, quizás nunca sepa más de usted que sus versos. Esos versos suyos que explican su generosidad o su comprensión. O algún arrebato inexplicable que por azar le ha permitido salvar por un momento mi primera inocencia, la olvidada esperanza, la ilusión sin urgencia, el sentir sin obligación, el valer sin cambiar, el deseo sin perfección. Ojalá en estas humildes líneas, pobres y ciegas, al lado de sus versos, sienta que alguien que no lo conoce llega a ese lugar de su alma donde usted ha sido capaz de hacer brillar a la oscuridad. Bueno, por supuesto, Cristina Pérez no necesita presentación. O tal vez sí. O tal vez hay una Cristina Pérez que no necesita presentación y una que sí. La que no, ustedes la conocen. Está en Telefe, está en la radio, ya saben. Pero hay una Cristina Pérez que va asomando, que es una apasionada por Shakespeare, que es una estudiosa, que es una conocedora de la vida y la obra de Shakespeare, y que además ahora se metió a recrear, a inventar un poquito, pero inventar a partir de cosas que existen, o por lo menos yo me enteré en el camino, les voy a contar. Cristina escribió La Dama Oscura, es un libro sobre una mujer notable del siglo XVI, que nace en una familia de músicos, italianos, judíos, perseguidos, que van a tratar de encontrarse un lugarcito para poder seguir tocando y viviendo en Londres, en una época que yo encuentro, leyendo a Cristina, muy oscura y muy opresiva. Entonces, donde van apareciendo pequeños lugares donde de alguna manera uno se pone al cobijo de alguien y puede seguir viviendo, eso no quiere decir libre. Cristina encuentra a esta mujer que se llama Emilia Bassano, que ha sido criada por un músico y le enseñó a tocar el laúd. Una mujer. Y por esas cosas de la vida que a veces son duras, de muy chiquita tiene que salir de su casa y aprende a escribir. Entonces eso que ha sido un dolor para una nena, ser separada de su casa, termina siendo un regalo que también la va a ayudar a hacerse un lugar en ese mundo. Cristina toma esa historia, yo empiezo a leerla pensando que es una novela,
de repente sospecho, googleo y encuentro toda la historia ahí, y fascinante. La familia efectivamente llega a Londres, Enrique VIII los contrata de alguna manera, la forma de la época, y Cristina escribe: la era Tudor fue una era, Tudor, fue una era de poder absoluto de la corona, pero también del poder absoluto de las plagas, de la intriga y del amor. El amor que todo lo destrona estaba aún por ser escrito y también tenía la cadencia de la música. Eso escribe Cristina para situarnos. Y la novela va a transcurrir en realidad bajo el reinado de una mujer, el reinado de Elizabeth I de Inglaterra. No es menor eso. Entonces Cristina, la periodista, Cristina, la conocedora de Shakespeare, esta que vamos conociendo, se mete con esta historia. Y señala esto: a la hora del matrimonio tenían más libertades quienes menor rango ostentaban. Uy, Dios mío, este imperio de la música nos va a matar. En cambio, una niña de una familia con título nobiliario podía ser ofrecida en matrimonio a los 7 años y bajo la obligación de concretar sexualmente la unión a los 12. Eran vínculos arreglados por fría conveniencia política o económica, y así era como debía ser. El amor romántico que clamaban los trovadores era más alcanzable para una joven del vulgo que para una dama de las altas élites, que no tenía derecho a consulta y menos a veto. Una mujer debía seguir indefectiblemente el rango de su padre o de su marido. En fin, por eso digo, una época que se ve difícil, la historia que ella va a marcar de esta mujer, que tiene que abrirse paso en estos barros, digamos. Pero para llegar a eso, me gustaría empezar un poquito por algo de lo que ella ya habló otras veces, pero prefiero volver acá, que es, vamos a llegar a Emilia, pero primero cómo Cristina llega a Shakespeare. Y perdón, pero me falta una hoja y me la voy a ir a buscar mientras tanto, o voy a pedir si no me traen mi mochila. Te voy a dejar un minuto sola con vos contando de Shakespeare y vengo. Bueno, acá se suma más gente. Gracias por llegar hasta acá. Cuando una persona nos inspira pasión, queremos saber más de ella. Y en la vida, saber más de alguien es saber probablemente quién está del otro lado de sus afectos. Como lectora, como escritora, siempre fui una estudiosa de Shakespeare, pero un día muy especial para mí, descubrí que él había amado a una mujer en secreto. Y en aquella época no era como ahora, que cualquiera de nosotros puede enamorarse libremente y elegir dónde intenta poner su corazón y construir su historia de amor. En esa época prácticamente ninguna mujer podía elegir. Y las historias de amor eran las historias que ocurrían en los márgenes, en lo que estaba prohibido, porque las historias de matrimonio eran decididas por los padres, por la familia, por la conveniencia, por los intercambios económicos de familias, imagínense, de hace 500 años. Entonces las historias de amor reales transcurrían en la prohibición. Y Shakespeare, que había llegado como un joven lleno de ilusiones a una gran ciudad, desde un pueblo lejano de Londres, que era el corazón de Inglaterra, una ciudad donde había 150.000 personas que vivían, donde florecía el teatro, había dejado una esposa e hijos incluso. Y no sabía que se iba a encontrar en su camino con una mujer que realmente despertaría en él no solamente el máximo amor, sino también que le iba a abrir el corazón del ser femenino, de las pasiones y de lo que una mujer podía alcanzar intelectualmente en una época donde no era normal que una mujer supiera leer y escribir. Las hijas de Shakespeare no sabían leer y escribir. En esa época, de cada 100 mujeres, probablemente solo 3 sabían algo sobre leer y escribir. Imagínense ser una escritora en esa época. Todavía peor, porque para una mujer estaba prohibido escribir.
a menos que fuera un texto religioso, con lo cual no solamente eran solo 3 de cada 100 las que sabían leer y escribir, y seguramente de esas, una entre, bueno, todas podía publicar una obra, las que la publicaban podían hacerlo solo si esa obra era religiosa. Entonces escribir, que estaba prohibido, también era algo que una mujer lo hacía a escondidas, o no firmando, o acompañando la obra de un hombre sin poder contarle al mundo que ella tenía ese talento. Pero claro, esta chica no solamente había aprendido a leer y escribir por un error en el sistema, sino que había aprendido a leer y escribir y tener la oportunidad de estar en el ámbito donde eso le permitiera, porque ella era música, componer canciones para un músico muy importante, escribir cerca de autores notables, corregir obras de teatro. Y esa situación de la vida de ella, después de pasar momentos muy difíciles, porque como artista, como hija de artistas, ella era parte de esa corte donde las mujeres en un punto eran una presa de intercambio, eran el centro de los deseos, tenían que aceptar situaciones de abuso o convertirse, como le tocó a ella, en la amante del hombre más poderoso de Inglaterra y no decidir nada sobre su vida. O sea, incluso la familia la entrega. Y la familia, en realidad, necesitaba la licencia para seguir tocando, porque era una época de mucho racismo, y si no tenían la licencia que la daba un noble, se tenían que ir del país. Eran italianos, pero eran judíos italianos, y para un artista, y en medio de mucha persecución, era realmente complejo el salir de una tierra donde ya tenían una realidad asentada y enfrentar tiempos de Inquisición, tiempos donde había guerras fratricidas por religión, donde la muerte estaba a la orden del día. Para que se den una idea, de cada 10 bebés que nacían, 2 chiquitos no sobrevivían al mes de vida. El pronóstico de vida de una persona en los estratos más populares era de 25 años y de una persona un poquito mejor era de 35 años. Entonces el momento en que esta joven, hija de músicos, que forma parte de la corte, que tiene una educación excelsa, se cruza en su camino con este exitoso dramaturgo que está empezando a crecer en el teatro, para uno y para el otro, estaba pasando algo que no tenía antecedente. Se estaban enamorando 2 poetas en una época en la que una mujer fuera poeta era un error y en la que ella no sabía, y por supuesto él tampoco, que se estaba encontrando con el gran poeta de todos los tiempos. Entonces la historia de amor de este hombre, que luego escribe Romeo y Julieta después de conocer a Emilia, la historia de él con ella es la historia, y se me pone la piel de gallina, es la historia que origina la vivencia de él, para ser una historia que sobrevive 500 años y que si uno dice Romeo y Julieta, está diciendo ni más ni menos amor. De manera tal que la historia de él con Emilia es la que inventa el amor como lo conocemos, o el amor como empiezan a expresarlo los libros, después de esa época donde las relaciones eran concertadas, a partir de la cual empieza a ser normal que una mujer y un hombre se unan porque se enamoran y no porque alguien más dice, ustedes tienen que juntarse porque juntamos terrenos, porque juntamos escudos de nobleza o porque nos conviene. Había situaciones tremendas en la nobleza, de una nena de 7 años a la que le firmaban un matrimonio con un hombre de 40 años más y a los 12 años tenía que tener relaciones con ese hombre. O sea, no existía lo que conocemos hoy como la posibilidad de encontrar el amor de nuestra vida. El mío está por ahí sentado, Luis, mi vida, y poder empezar una historia de amor. Y cuando yo encontré el nombre de Emilia, dije, yo quiero saber de dónde surgió. ¿Cómo lo encontraste? Bueno, aquí viene la otra parte de la pregunta de Patricia. Yo estudio hace 15 años, más de 15 años a Shakespeare. A mí me gustaba mucho estudiar inglés. De Borges a partir de leer Borges había sentido curiosidad
por lo que era Shakespeare. Un día me voy a hacer un curso a Boston para escribir inglés. Y mi profesor me da, me da la obra Hamlet. Y yo le digo, mirá, yo tengo un nivel intermedio de inglés, pero esto es inglés isabelino, yo no puedo, le dije. O sea, empecé diciendo, no puedo. Y él me dijo, te voy a pedir algo. No te rindas antes de empezar. Empezá a leer. Vas a ver que primero no entendés los pronombres. Seguí leyendo. Los vas a empezar a entender. Vas a ver que hay palabras que se escriben distinto. No te asustes. Seguí leyendo. Las vas a entender. Y va a haber un momento donde ya no te llama la atención todo esto. Y vas a escuchar una música cuando leas, porque está escrito en verso, obviamente. Está escrito con la música de la poesía. Y yo le hice caso y hubo un momento en que sentí esa música y dije, yo quiero esto para siempre. Y empecé a estudiar, pero no sabía que no solamente no iba a ser poco tiempo, sino que iba a ser insuficiente toda mi vida para poder estar a la altura de lo que estaba leyendo. Porque estamos ante un autor que fue capaz en una época de mucho control, de mucha opresión, de mucha censura, donde te podía valer la cabeza profesar la religión que no era la religión del poder en ese momento, donde supo a través de historias mostrarle a la gente que iba al teatro, que era la gente de todas las clases sociales, que los reyes eran también mortales, que el poder tenía lados oscuros, que cada persona tenía la posibilidad de descubrirse a sí misma y descubrir el mundo, y de alguna manera de ofrecer una especie de rebeldía ante ese orden tan estricto. Eran épocas donde la diversión estaba prácticamente prohibida para la gente común, porque la religión quería controlar hasta la risa. Y por eso el teatro, en la época de Shakespeare, es el germen y la semilla de la libertad. Por eso era muy controlado también, ¿viste? Había como eso, una especie de sensores y un protector. Claro. Había como, no era que cualquiera ponía un teatro No. en el living de casa como ahora. No, es más, los autores tenían estrategias porque no solamente escribían desde sus corazones, sino con sus cuellos en riesgo, digamos. ¿Por qué? Porque tenían estrategias para escribir de un lugar que no fuera Londres, fuera Italia, por ejemplo, pero hablando temas que podían resonar en la realidad de Londres. Entonces criticaban el poder o mostraban situaciones que eran situaciones de rebeldía ante ese orden establecido, eligiendo lugares lejanos, para que no pareciera que estaban hablando de lo que pasaba a la vuelta, pero en realidad sí, estaban denunciando, estaban rebelando, estaban proponiendo formas que no eran las formas aceptadas, o construían mundos de fantasía, como hay en varias obras de Shakespeare, lo que se llamaban los mundos verdes, para que en esos mundos se pusieran en la mesa situaciones que en la realidad estaban prohibidas, como que una chica se vistiera de varón, se fuera a un bosque, y por estar vestida de varón tuviera la posibilidad de cambiar los designios de sus mayores y elegir de quién enamorarse. Algo que era imposible. Y porque asimismo, esta historia fue una historia secreta. una historia secreta. Entonces, de alguna manera, el meterme en este mundo donde los escritores se jugaban la cabeza para transmitir lo que querían contar en forma enmascarada, era un mundo donde el teatro tenía tal nivel de aceptación que yo les voy a dar solo un ejemplo. 150.000 personas vivían en Londres en ese momento. En un solo mes, en un solo mes y una sola compañía de teatro podía haber puesto 18 obras y haberlas representado 28 veces. Y se calcula que el 10% de todos los habitantes de Inglaterra iba al teatro, con lo cual era un montón. Y el teatro iba a poner no solamente al poder en escena,
hay algo muy lindo que hasta las capas o las ropas que usaban en el escenario, era una época donde cada persona, de acuerdo a su clase social, se vestía de una manera. La forma del sombrero, el color de la capa. Entonces a uno era reconocido en la calle por el color de su ropa. Y para obtener eso los actores tenían que ver cuando algún sirviente robaba una ropa o la ponían en desuso y la conseguían para usarla en el escenario, porque si no era casi una herejía. Y era una época donde el teatro no solamente revelaba el poder, sino que también cuando, para poner un personaje que todos conocemos, cuando Hamlet reflexiona solo en un escenario, en realidad no está solo. Es un hombre que está pensándose a sí mismo mientras los espectadores lo ven. Y cuando uno ve a un hombre pensándose a sí mismo, uno piensa en sí mismo. Entonces, de alguna manera, lo que Shakespeare estaba inventando es la relación de todos nosotros con nuestra conciencia. Y mucho tiempo después alguien diría que de alguna manera Shakespeare estaba inventando a Freud, porque estaba construyendo esa relación donde somos conscientes de lo que hacemos, donde nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué dilema tengo? Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo otro, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y voy a tener castigo? Y eso en una época donde las personas solo obedecían órdenes de qué hacer, no era lo normal. Por eso es lo que hace Shakespeare es liberar a ese hombre que venía de la Edad Media, sojuzgado, con impedimentos, con órdenes, con reglas para todo, hasta para las cosas más íntimas, que las personas se dieran cuenta que podían plantearse los dilemas y decidirlos en forma personal. Y esto en esa época fue posible porque fue una época donde el propio país, donde la propia Inglaterra, estaba en un vaivén de poder, de lucha entre una religión y otra. Y esa lucha hizo que hubiera un espacio para estos planteos que parecían escaparse de la religión, ya que si un año valía una religión, el otro otra, entonces había un germen para que otras cosas empezaran a pasar entre tanto cambio. ¿Y ustedes saben cuál fue la fuerza singular más poderosa en esa época? No lo van a poder creer. Ni el amor, ni la corona, ni el dinero. La fuerza que más afectaba la vida de Shakespeare, de Emilia y de sus contemporáneos fueron las plagas. Lo que para nosotros es la pandemia, para ellos ocurría cada 1 o 2 años y los obligaba a encerrarse en sus casas, a irse al campo, a cerrar los teatros, y muchas veces no sabían cómo iba a continuar su vida después del encierro. Entonces esos encierros que significaban para los actores la incertidumbre sobre de qué vivir o qué hacer en el futuro, o si acaso los enemigos del teatro, que eran los puritanos, de pronto iban a cerrar todo y no iban a poder actuar más, generaban que tuvieran que buscarse la vida en caravanas de obras itinerantes en el interior, o que tuvieran que vender su talento para hacer poesía para algún noble. Y ahí surgían también encuentros en la vida de las personas que hacen posible que William Shakespeare se encuentre con personajes como Emilia, o que se encuentre con personajes como un conde que le paga dinero por sus primeros poemas publicados y lo hace una figura de renombre. Con lo cual es una época apasionante en la que estaban surgiendo varias cosas al mismo tiempo. Piensen que en esa época una persona como Shakespeare no escribía para publicar un libro, sino para una obra de teatro. Y sin embargo, con las plagas, empieza también a llevar su material a la imprenta, ¿no? En esta época tan efervescente, tan peligrosa, tan poblada por el peligro, ¿no? En todo sentido, es donde este amor surge. Y donde la figura de una chica que contra toda la corriente, ¿no? Sabe leer y sabe escribir, empieza una relación que va a ser la fundación del amor romántico como lo conocemos, pero también la historia de la primera mujer en la literatura inglesa toda que escribe y publica un libro.
que es algo que no tiene antecedente. ¿Cuál es ese libro, Cristina? Emilia, como yo les decía que era una época que una mujer no podía publicar un libro que no fuera de religión, enmascara un libro sobre mujeres que la habían inspirado en un libro religioso. Y en un libro donde ella parece hablar de una elegía a Jesucristo, también mete otros temas. En un libro donde ella hace una defensa de Eva diciendo que no puede haber sido la única culpable del pecado, ¿no? Y la pone a la par de Adán en las responsabilidades. Es un libro donde ella se anima a dar un mensaje de igualdad sobre las mujeres en una época donde esto era imposible y ni siquiera era soñado o advertido. Y cuando ella publica este libro disfrazado de un libro religioso, se juega la cabeza. Ahora, ¿por qué lo publica? Y acá viene una historia, podemos decir, de alcoba y de venganza. William Shakespeare, durante el tiempo en que está enamorado de ella, que es buena parte de su vida en Londres, escribe sonetos, poemas que le dedica a ella. Sonetos donde a veces está en lo máximo del amor, pero otras veces está en lo máximo de los celos. Porque claro, al ser una relación prohibida existían todos esos elementos que hay en una relación clandestina, ¿no? Por un lado es el amor, pero por otro lado los celos, la venganza o las dudas. Para que ustedes se den una idea, hay 154 sonetos de Shakespeare, 127 se los escribió a ella. Es muchísimo. Pero eran sonetos privados donde él habla de una mujer a la que ama y de un hombre al que ama. Pero eran secretos, nadie sabía que existían. Y con el tiempo, alguien que se entera que este material existe y que se quiere vengar del hombre que es mencionado allí, que es mencionado en clave, pero que era un hombre muy poderoso, se los roba y los publica. Ustedes vieron ahora lo que pasa cuando se publica un video íntimo, que se arma un escándalo, que las personas que aparecen en ese video están en boca de todos, o si se conoce un chat, ¿no? Entonces se arma un escándalo de proporciones. Eso mismo pasó cuando se publicaron estos sonetos, porque lo que tenían los sonetos era la confesión de 2 relaciones prohibidas. Pero para estas 3 personas era un problema. Sin embargo, para la que más problema representaba era para ella, porque ella era mujer, porque tenía un chiquito, porque dependía de su trabajo, porque le iban a señalar. Entonces, cuando ella ve eso publicado, cree que en realidad fue él el que lo publicó. Y al mismo tiempo tiene a toda la sociedad encima porque se siente señalada con los peores calificativos por lo que esos poemas revelaban, que era una relación clandestina cuando ella le debía lealtad a otro hombre. Y bueno, lo que hace es escribir este libro, que enmascaradamente es un libro sobre religión, pero que tiene un mensaje sobre el derecho de la mujer a hacerse valer por sus méritos, a ser libre de cualquier tiranía y a tener el mismo espacio de decisión que cualquier hombre. Y, por ejemplo, hay un pedacito del libro de Emilia que yo transcribo en la historia que reconstruyo de ella, que dice así. Esto lo puso Emilia en su libro y piensen, hace 500 años. Piensen que si ahora nos parece novedoso, moderno, que las mujeres estemos diciendo no nos tienen que pegar por ser mujeres, no nos tienen que matar por ser mujeres. Somos personas, tenemos derechos. Imagínense hace 500 años que esta chica escribió, dirigido a los hombres, a nuestros hermanos hombres, dice ella, porque ella no plantea una guerra ni una venganza, pero les dice, déjennos recuperar nuestra libertad y desafíense a sí mismos a no tener soberanía sobre nosotros. Ustedes no vinieron a este mundo sin nuestro dolor. Hagan de eso una barrera contra su propia crueldad. Siendo más grande su culpa, ¿por qué deberían desdeñarnos como sus iguales
y negarnos ser libres de su tiranía. Y en ese momento, decir esto era ir contra todo lo que imponían las autoridades religiosas o de la sociedad. Y peor, era dejarlo escrito en un libro, que ya era un hecho absolutamente peligroso, pero extraordinario al mismo tiempo. Y a lo largo del tiempo, pocos supieron de Emilia. Se supo de Shakespeare, se supo de sus contemporáneos, pero no de una mujer que publicó un libro al mismo tiempo que, para que se den una idea, se publicaba la Biblia oficial, que hasta el día de hoy es la Biblia de la religión anglicana. O sea, no es que publicó un libro un tiempo después, publicó un libro a la par de los grandes volúmenes que fueron la base de la lengua inglesa como la conocemos hoy. Cristina, vos decís, en algún momento en el libro, ellos escriben juntos. O sea, uno puede pensar, y yo no sé qué parte es fantasía y qué parte es investigación, que hay parte de la obra de Shakespeare que ha sido escrita con Emilia. Le agradezco a Patricia porque hay tanta información que a veces uno desordena, pero uno desordena para poder llegar a veces. No, yo estoy tratando de justificar que me estoy ganando la vida también, ¿viste? Porque si no estoy acá sentada. Me muero. ¿Por qué se llama La Dama Oscura este libro? Porque en esos poemas que a Shakespeare le robaron, se menciona a la Dama Oscura, pero no se menciona el nombre de quién es. Y a lo largo del tiempo fue un misterio que muchísimos investigadores trataron de dilucidar. Hay unos 10 académicos importantes que creen que fue Emilia Bassano, esta chica hija de músicos. Y entre esos investigadores hay particularmente uno que dice que no solo ella escribió con Shakespeare, sino que es prácticamente la autora de las obras de Shakespeare. Y hay otros que dicen que en realidad Shakespeare toma de libros que habría traído la familia de Emilia de Italia para que no los quemara la Inquisición, las llamadas novelas italianas, donde había historias parecidas a las de Romeo y Julieta, y que ella es la fuente de inspiración de él para ayudarlo a contarlas. Entonces, que escribieron juntos algunas de estas historias. Si uno toma el momento en que ellos se conocen, ellos incluso actúan juntos en una función para la reina. Y eso ocurre 3 años antes de que Romeo y Julieta llegue a la escena. En el medio hay una peste que hace cerrar los teatros. Y, por ejemplo, esa historia, Romeo y Julieta, coincide con el desarrollo del amor de ellos. Pero no solo esa historia, sino otras historias que curiosamente son historias desarrolladas en Italia. Y yo tomé las historias de las personas que son importantes para contar este amor, el lugar donde vivían, la biografía de cada uno, para ir tratando de establecer los puntos de contacto y poder contar cómo se encontraban, en qué lugares se encontraron, cómo pudieron ocurrir los momentos en que estas historias se tejían. Y eso es lo más difícil, porque uno de esa época no tiene un registro de video, no tiene un álbum de fotos, no tiene una red social, y tiene que manejarse con datos históricos o con datos aislados de la biografía de cada uno, que son biografías donde faltan un montón de datos, un montón de información. Y eso hace que uno se tenga que meter a investigar hasta el detalle. Por ejemplo, hay algo súper interesante que es dónde vivían. Entonces yo veo que Emilia vivía con este hombre del que era amante, que era el hombre que regía, que mandaba en los teatros, al lado del conde que luego también va a tener una relación con Shakespeare. Entonces yo digo, claro, si eran vecinos y Shakespeare iba a la casa de ambos, porque él era un protegido de otro hombre poderoso. Shakespeare iba a la casa porque en realidad ellos ponían obras de teatro contratando a los actores, contratando a los dramaturgos, y encima eran vecinos. Está clarísimo cuál era el escenario donde ellos se movían. Entonces acá se pudieron encontrar. Y uniendo los intereses comunes de cada uno, lo que voy creando con los elementos históricos y con las situaciones biográficas son esos espacios donde pudieron existir los diálogos, donde lo que dicen los sonetos pudo ocurrir,
y es lo que de alguna manera le permite a uno la literatura, tratar de darle carne a una historia que ocurrió en los hechos entre personas como todos nosotros, que reían, que lloraban, que sufrían, que tenían sueños y que por supuesto vivían una época donde, fíjense, nosotros estamos saliendo de una pandemia, pero en menos de un año tuvimos una vacuna. En esa época no había ni antibióticos. A ver, Emilia de chiquita, a los 7 años, la llevan a estudiar a la casa de una dama de la corte y a los pocos meses pierde a su papá. Y cuando pierde después, a los 18, a su mamá, ya no tiene con qué sostenerse y no le queda otra que aceptar ser la amante de un hombre de la corte para mantener la licencia de su familia y para sustentarse. Porque si eras mujer y estabas sola, no tenías chance. Y ella, perteneciendo a la corte, ya no se podía casar. Por eso, todo lo que le pasa en su vida, y ella sobreviviendo y de alguna manera sustentándose con su intelecto, con su música, con su literatura, a pesar de los peligros, permitiéndose un amor, da ejemplo de una resistencia y de una valentía que la verdad es muy difícil de encontrar aún hoy en el presente, ¿no? Y a mí eso me inspiró mucho, porque me di cuenta que de alguna manera contra todas las adversidades, incluso contra el peligro de vida, había una mujer diciendo en un tiempo mucho más difícil que este, que se puede, y no solamente que se puede siendo mujer, sino que se puede teniendo condiciones de desventaja en la vida, que para mí es el gran mensaje de Emilia, tener todas las desventajas y seguir adelante. Y para que ustedes se den una idea, no solamente permitirse el amor, criar un hijo, que para muchos investigadores es hijo de Shakespeare, aceptar un matrimonio que le imponen para seguir teniendo fidelidad a la persona a la que ella se debía, escribir un libro donde denuncia y pide que los derechos de las mujeres sean iguales, y abrir una escuela, porque después abrió una escuela para enseñar, en tiempos en que eso era absolutamente imposible que una mujer lo liderara como proyecto. Bueno, no hace falta que yo les diga la pasión que hay en este libro. Cristina lo mostró todo. Nuestro tiempo se está terminando. Yo tenía un montón de preguntas que no van a hacer falta. Toda la historia, hay mucho más para ver en el libro. Todo está contado. Yo le decía, lo leí googleando y llorando, porque me enteré más cosas, quería saber más cosas, y a la vez la historia es muy conmovedora y muy intensa. Los invito a La Dama Oscura y muchísimas gracias a Cristina por haber estado con nosotros. Yo le quiero agradecer a Patricia Kolesnikov. Le decía a Genaro, mi editor que está acá, Genaro Press, está acá con nosotros, que desde que estábamos editando quería que le llegara a ella esta historia. Quiero pedirles ayudarme a homenajear a mis editores que me acompañaron, a Patricia que me acompañó hoy, con un aplauso. A todos.